Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a chequearlo, ¿me están escuchando bien? Hola, profe. Sí, se escucha bien. ¿Qué Hola, tal, perfecto. Candela? Hola, hola, ¿cómo va? ¿Están viendo la diapo también? Sí, 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 se se ve ve bien. perfecto. Bueno, buenísimo, bárbaro. ¿Cómo andan? Arrancando un año, nada, no tiene, lo único que tiene de complicado es este calor que no afloja, que es bastante plomo para cuando uno empieza las actividades, pero bueno. Eh, no sé, tengo, ahí alguien me pide admitir, bueno, nada, cosas de sistemas. Bueno, ya arrancamos este año 2023. La materia sistemas administrativos, como el curso es el 3, cada año va cambiando. Es un curso muy numeroso, son aproximadamente 120 alumnas y alumnos. Así que, bueno, esta clase la vamos a dedicar, puede ser que una de mis perras comience a hacer un poco de escándalo, porque no tiene un problema con el vecino, evidentemente no pueden compartir el hall, así que, bueno, mi perra se pone media nerviosa, pero reacciono tranquila esta vez. Así que, bueno, dejémonos de pavadas y vamos a entrar en esta clase un poco a lo que es la introducción, a lo que, cómo vemos la materia o cómo veo, digamos, la materia. Eh, Estamos pasando por una situación particular, interna, esto es un chusmerío, porque nuestro eh, titular de cátedra se jubiló, Jorge Roberto Volpentesta, o Roberto Jorge Volpentesta, no recuerdo, pobre, no me acuerdo bien. Hasta el año pasado fue titular de cátedra. Ahora dependemos directamente del Departamento de Administración hasta que esto se solucione. Eh, bah, a ustedes no les afecta en absoluto, pero para que lo sepan, empecé siendo profesor hace muchos años, tengo antigüedad desde el año 88, obviamente era estudiante en aquellos tiempos todavía, y bueno, era el titular de cátedra el doctor Juan Carlos Gómez Fulao. Bueno, nada, empecé con información que a nadie le interesa, lo cual vamos muy bien para el cuatrimestre. Vamos empezando a decir, chale, ¿por qué no arrancás con algo que realmente nos interesa? Muy bien, ¿quién pensó o quiénes pensaron eso? Y vamos a arrancar mirando un poco, no vamos a hacer toda una cuestión de lo que tiene que ver con el entorno, ¿no? Yo le puse pospandemia porque no vamos a hablar de cuestiones, acá todos tienen la libertad ideológica, y acá lo único que ustedes están recibiendo de mi parte es una opinión, no un ejemplo, con lo cual es una diferencia importante. Eh, yo expreso mis opiniones, por supuesto no me refiero en absoluto a la política nacional, ni tampoco permito que los alumnos se refieran a la política nacional. Con lo cual es como para mantener las cosas donde deben estar. Esto es un aula, y en el aula, si bien tratamos cuestiones de la realidad, los tratamos con cuestiones lo veo yo por lo menos, con respeto a las ideologías y no discutir ni tratar de convencer al otro que piense como nosotros. Así que lo importante es que dentro de la diversidad aprendamos que este es el objetivo y el por cual ustedes están dedicando su tiempo en este momento a
a escucharme. Para mí es una gran responsabilidad utilizar este tiempo respetando a los deseos del alumno. Yo sé que el principal deseo que ustedes tienen es aprobar. Las entiendo y los entiendo. El mío, por supuesto que no es que no me interesa que aprueben o no lo aprueben, pero es dejarle algún tipo de inquietud sobre las cuestiones que hacen al tema de las organizaciones, que es lo que se ocupa de esta materia. Digo, puse post-pandemia porque, bueno, algunas o algunos de ustedes estará iniciando la carrera, otras y otros ya habrán iniciado y habrán vivido la etapa de pandemia. No vamos a hablar sobre eso, sino que hoy estamos en una etapa nueva donde somos atravesados, todos los seres humanos estamos atravesados atravesado quiere decir que es una cuestión horizontal, ¿no? Que los afecta a todos. Siempre algo que atraviesa es un concepto que nos embarca a todos, sin tipo de distinción de cualquier tipo. Con lo cual, hoy estamos ante un contexto que ayer o antes de ayer arrancó algo complicado con otra posible crisis financiera. Bueno, no se cayó la boca esta vez. Si yo le pego el grito a la perra, les rompo los oídos a ustedes. Así que mejor no grito porque es peor. Terrible, me puse muy nervioso. Bueno, disculpen chicos, pero bueno, son cuestiones estas. Qué lindo verlas y verlos. Lástima, hay 68 participantes, no lo puedo ver a todos, casi la mitad. Así que el que quiera prender la cámara, adelante. Una cuestión. Si se llega a cortar la comunicación, no se vayan, porque yo de alguna manera vuelvo. En el último de los casos, muchas veces he dado clase con los datos de mi teléfono, así que si yo me quedo sin internet, me voy a conectar. Así que no se vayan y yo me vuelvo a conectar. Bien, dicho esto, les decía, estamos viviendo una situación bastante particular, no bastante particular, quizás para ustedes, que son muy jóvenes o aquellos que ya tienen algunos años, habrán vivido crisis financiera. La última fue en el 2008, ya hace bastante, que comenzó en Estados Unidos, y esta también comenzó en Estados Unidos, con las caídas de algunos bancos, quizás algunos de ustedes hayan escuchado. Obviamente esto tuvo derivaciones muy fuertes porque tuvieron que salir a asistir a un banco muy importante europeo, suizo, el Credit Suisse, lo cual generó un ruido, pero los gobiernos de Estados Unidos y el banco, de alguna manera decirlo como si fuera el Banco Central nuestro o el banco, las reservas federales de europeas, salieron rápidamente a solucionarles el problema a estos bancos que estaban en situación complicada. Si bien los bancos de Estados Unidos cayeron, fueron el gobierno de los Estados Unidos lo que dijo, la Reserva Federal de Estados Unidos lo que dijo, bueno señores, nosotros los depósitos los vamos a cubrir. Lo importante de esto, de esta crisis financiera, uno no sabe los efectos que tiene. Usted dirá, ¿por qué arrancó por la crisis financiera? Estamos en sistemas administrativos. Bueno, esto es un tema de contexto, ¿no? Nosotros vamos a ver distintos tipos de contexto, cómo se ven los contextos, cómo se analizan los contextos, y estas son cosas que pasan, es decir, esto es un ejemplo de las cosas que le pueden ocurrir a las organizaciones. Y es un tema particularmente que afecta a las organizaciones, esta crisis financiera, si bien los bancos obviamente están absolutamente ligados a la función de las organizaciones,
estos están ligados a lo que se llaman las startups. Las startups son proyectos empresarios de inicio que por su capacidad de generar negocios, de generar flujo de fondos en el futuro, son fondeados, es decir, hay bancos de inversión de riesgo, no es un préstamo, es una inversión, que es un tema distinto, y uno de los bancos que se ocupa de eso cayó. Y bueno, esos proyectos empresarios, startups, que quizás lo hayan escuchado hablar por ahí, se ven afectados porque obviamente se quedaron sin ese financiamiento. Y quizás ustedes habrán escuchado el tema de las unicornios, que las unicornios se las llaman aquellas startups que llegan a su valuación de $1.000 millones, nada más ni nada menos. Esas son las startups, son empresas que cotizan en bolsa, por eso llegan a esos, los valores son públicos. Las empresas que cotizan en bolsa tienen una evaluación pública, absolutamente pública, porque uno mira el valor de la acción, multiplica por la cantidad de acciones que tiene emitidas y ya sabe lo que vale la compañía. Por eso van a escuchar que fulanito de tal, Bezos, tiene una fortuna de tantos miles y miles de millones de dólares porque le miden eso, las participaciones que tienen en sus empresas, etc. Bueno, nada, esto lo que está pasando en el mundo ayer, antes de ayer, una crisis financiera que no sabemos, hoy parecería ser que la cosa está más tranquila, pero bueno, siempre tiene sus coletazos, y bueno, paralelamente a eso, estamos viviendo una etapa post-pandemia con una serie de efectos en nosotros, en los seres humanos, algunos positivos, otros negativos. Digo, me refiero a negativos porque muchas personas han quedado psicológicamente mal o físicamente mal después de haber sido afectados por el virus, pero también ha traído como un cambio repentino, generalmente más que repentino, creo que aceleró, esto lo habrán escuchado muchas veces, la pandemia ha acelerado cuestiones que se venían dando con una velocidad determinada, y eso, después lo vamos a ver a lo largo de la materia, hizo que cambiara drásticamente el vínculo entre las personas y las organizaciones. Y vamos a ver ese tema después más adelante, pero concretamente hoy, lo que ya veníamos hablando años anteriores, previo a la pandemia, la gente que se incorpora a las organizaciones, obviamente gente joven, de 25 años, digo yo, promedio, tiene un espíritu de ser emprendedora de sí misma, con lo cual ya no tiene pensado, como años anteriores, el empleo de por vida, ni muchísimo menos. Por ahí quizás está 2 años en un empleo y se va a buscar otro porque le pinta que se va a buscar otro y punto, y se terminó la historia. Y bueno, es una característica de la pospandemia. Y de la pospandemia también nos está trayendo una cuestión que se preveía que íbamos a estar trabajando con esa evolución a partir del 2030, y resulta que en el 2023 estamos teniendo ya la posibilidad de interactuar con... ¿Me escuchan? Porque me congelé. ¿Me estoy ahí? ¿Me escuchan? Sí, 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 ahí sí. está. Ahí me Sí, descongelé. se escucha. Sí, sí, sí. Gracias. Y estamos tratando ya al alcance de todas y todos nosotros el tema de la inteligencia artificial. Ya en forma concreta, ya no como algo abstracto, lo cual nos plantea una serie de desafíos y una serie de preguntas, y creo que la inteligencia artificial y
particularmente el chat GPT en español, nos trae, no sé si no escucharon hablar, es un chat que vos podés acceder, ponés chat GPT, accedes al, al sitio web y podés, si bien es un chat, no es que estás chateando con alguien, pero vos podés decir, haceme un resumen de toda la problemática de las organizaciones en los últimos 100 años, por decir un tema, ¿no? Bueno, y el chat te responde y vos lo podés decir que te lo haga de manera o coloquial o de manera tipo tesis, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, es importante tener en cuenta, digo, además, antes de entrar en un poco más de detalle sobre ese tema de la inteligencia artificial, esto nos plantea, a mi juicio, como docente, una gran pregunta. Es decir, ¿cuál es el conocimiento que se requiere hoy, entonces? También les planteo a ustedes, ¿no? Como futuros profesionales, ¿cuál es el conocimiento que el mundo va a requerir de mí? Estoy hablando de ustedes, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes. Y si yo estoy acá escuchándolo a este tipo, pero ¿qué va a ser del mundo de acá a cuando ustedes tengan edad de liderazgo, por decirlo de alguna manera? ¿Qué va a ser del mundo de acá a 10 años, 15 años? Con estos cambios que se han acelerado tecnológicamente y que han hecho que el conocimiento esté al alcance de la mano. Yo recuerdo, hace 8.000 millones de años, cuando yo estaba en el secundario, yo hice el secundario en un colegio técnico. El colegio técnico teníamos 6 años en vez de 5, y íbamos mañana y tarde, a la mañana o a la tarde, dependía del turno que hicieras. En un turno ibas al colegio como cualquiera y en el otro turno ibas a taller. Aprendías, hacías cosas con tus manos. Independientemente de eso, había una serie de cálculos que había que hacer, los senos, cosenos y todo eso, con una serie de libros, con tablas, que lo teníamos que aprender a aplicar, las raíces cuadradas, y una serie de cálculos, y había una regla de cálculo física, que no lo voy a explicar. Bueno, se estaba usando todo eso. De repente sale la calculadora científica. Cuando sale la calculadora científica, resulta ser que todos esos cálculos, vos ponías el número, apretabas el seno, ¡pac!, y salía. Vos apretabas raíz cuadrada y salía la raíz cuadrada. Cosas que ustedes, obviamente, en esta situación, ustedes nacieron con eso, pero era similar la situación. Entonces, con lo cual, corten el micrófono, hay un micrófono abierto, por favor. Bueno, ahí lo silencié. Era similar. ¿Cuál fue la respuesta del sistema educativo? Prohibir las calculadoras. Prohibieron las calculadoras. Entonces, por mucho tiempo, vos rendías un examen en el colegio técnico y no tenías calculadora. Las calculadoras científicas estaban prohibidas. Lo cual hoy realmente me resulta absurdo decirles, tienen prohibido acceder a la tecnología y poder resolver sus problemas mediante el chat GPT. Que, ya entrando específicamente en el chat GPT es una tecnología existente, ya hace bastante que existe esa tecnología, inclusive Google ya la estaba aplicando esa tecnología. Nosotros ponemos algunas cuestiones en Google hoy y nos sale la definición. No tiene las mismas características, pero Google está trabajando en eso ya hace tiempo, en esa misma tecnología, no quiere decir que sea lo mismo. Y los chats GPT, lo que salen, la inteligencia artificial no es alguien, es un androide que piensa por nosotros, es un software que sale a buscar información, y
está programado para entender lo que nosotros decimos, lo cual no es poco, ¿no? Es decir, si vos le decís que lo querés de manera de formato de tesis y te entiende, y el software sabe lo que es un formato de tesis, y además te entiende lo que vos querés, el tema que vos querés en formato de tesis, no estamos hablando de un software cualquiera. Justamente la inteligencia artificial lo que trae es un concepto nuevo de programación para aquellas o aquellos que estén vinculados a ese tema, porque la programación, cuando vos querés hacer algo, si vos querés hacer un software, lo primero que preguntás es qué información querés, es decir, se empieza por las salidas. Es decir, las salidas es la información que brinda el software. ¿Vos qué querés? Yo quiero facturar. Bueno, ¿y cómo es la factura? Esto. ¿Y qué datos tiene la factura? Entonces vos, con esos datos que tiene la factura, vas hacia atrás y vas programando todo para que el software baje el stock, te trae, vos pones el código del producto, te pone el precio, tenés la tabla de precios, etc. En inteligencia artificial, el software es abierto porque no tiene salida. La salida la arma en función de lo que el usuario le está preguntando en ese momento. Si ustedes van al chat, ustedes le están diciendo la salida en ese momento. No lo tiene previamente establecido. Entonces trae un concepto nuevo de programación, que no importa cómo es. Digo, para entender la inteligencia artificial y no entrar en una fantasía, porque yo escucho mucha fantasía de lo que es la inteligencia artificial como algo divino que alguien está pensando, que como que hay un humanoide pensando por nosotros. La inteligencia, justamente, el chat GPT salió ahora de New York Times y le dijo, pará, flaco, a los dueños de este chat, le dijo, si vos querés sacar información de mis bases de datos, pagame. Son los primeros efectos que tiene. Es decir, la inteligencia artificial lo que sale es a buscar la información escrita. La inteligencia artificial está mucho más avanzada en imágenes que en escrito. El 80% de la información que está guardada en el mundo está escrita. Pero claro, está escrita en español, está escrita en inglés y en una catervada de idiomas y con todos los modismos. Por eso estuvieron trabajando mucho en neurolingüística para ir entendiendo si esta información es de Argentina o si esta información no solamente de Argentina, si es de Argentina y es de Tucumán, para algunos modismos que se usan en Tucumán no se usan qué sé yo, en Cava, por decirte algo. Entonces, todo eso, que es impresionante, ¿no? Es impresionante que se maneje, por supuesto, no es que estoy disminuyendo la importancia, pero todo eso está considerado y hay, en un momento yo daba, años anteriores daba un enlace de un video de una directora de IBM de neurolingüística, nada más y nada menos, que estaba dedicada a la investigación justamente de esta evolución de la inteligencia artificial en la lectura de la información escrita. Y hoy lo que tenemos es un chat que explotó en estos últimos meses y que se prevé en el futuro que va a haber muchos chats y que va a haber como una distinción de nuestra parte como usuarios, como lo estamos haciendo con las plataformas de streaming en este momento, ¿no? A mí me gusta más Netflix, a mí me gusta más esta, a mí me gusta, qué sé yo, como las preferencias que tengamos. Porque hay mucha información en las redes, en el mundo, que es influenciada. Entonces, la inteligencia artificial no está exenta de eso. La inteligencia artificial puede proveernos esta información influenciada, con lo cual yo no le solamente estoy diciendo que no está exenta de lo que ya conocemos hoy. Es decir, que no es que la inteligencia artificial es palabra divina
sino que también puede responder a tendencias que los propios programadores quieran darle a la información que te van a brindar. No estoy hablando de ChatGPT en particular, pero es lo que se prevé. Participé los otros días de una charla de un especialista en inteligencia artificial y es lo que se prevé en el futuro, ¿no? También dijo cosas que me inquietaron mucho más en el futuro, donde en el futuro pueden llegar a tomar tus imágenes, crearte un video, recrearte tu voz de las bases de datos que puedan llegar a tener tu voz, y crear un video y prácticamente no se puede determinar si es verdad o no. Lo cual se plantea un mundo distinto. A veces asusta, hace muchas veces, mucho tiempo que el mundo asusta, ¿no? Pero bueno, nada, quería esto decirles como para que tengamos una idea del alcance de la inteligencia artificial. Por supuesto que hoy estamos en inteligencia artificial, los que somos grandes, hemos empezado con el chat, con el MSN, que nos enganchábamos, si estabas en la compu podías chatear, y hoy tenés plataformas de chat, y no solamente tenemos plataformas de chat, sino que tenemos algo que nunca había escuchado. Cuando era joven se hablaba de la revolución de las PC, cuando yo era joven, ¿no? Así por los 80, que fue cuando explota Microsoft con Bill Gates haciendo el sistema DOS, que lo adoptan todas las PC en el momento, y resultó ser que un elemento, el smartphone, terminó siendo el elemento que todos los humanos, o la gran mayoría de los humanos, llevamos con nosotros para distintos tipos de actividades, ¿no? No solamente, digo smartphone porque no sé por qué seguimos utilizando el nombre phone, es decir, de teléfono, porque el teléfono casi no tiene nada, pero bueno, esto es el mundo en el cual estamos, en un mundo donde particularmente nos tenemos que plantear cuál es el conocimiento que uno tiene que tener. Yo diría que este chat que les estaba hablando destruye el concepto de Wikipedia, porque antes teníamos el problema en la educación, este lo sacó de Wikipedia, lo copió y lo pegó. Hoy ni siquiera eso. Hoy escribís en el chat y te lo arma, te puede armar una monografía, con lo cual el tema, si una alumna y un alumno puede armar una monografía sin haber hecho nada, ni siquiera estudiado, ni siquiera saber del tema, ¿qué necesitamos saber? No lo tengo claro yo la respuesta, la verdad. Yo no la tengo claro. Lo que sí, hay que replantearse muchas cosas, y sobre todo el tema, estoy hablando más de la educación de grado, ¿no? De la educación de grado para arriba. La educación de base es otra historia, es otra historia. No soy especialista en educación de base, pero bueno, también creo que deberían ser educaciones más generalistas, más que tengan que ver con el conocimiento del universo en sentido genérico, inclusive, ¿no? Y creo que inclusive la formación de grado, no me gusta la formación de grado específica, o mejor dicho, concentrada en disciplinas, sistemas administrativos, tendencia a sistemas administrativos, licenciatura en administración con orientación a sistemas. Yo no estoy muy de acuerdo con esa formación de grado. No quiere decir que la tenga clara, quizás haya otras personas que puedan tener mucha mejor
opiniones o más útiles que la que yo tengo. Pero bueno, les dejo ese planteo sobre qué es lo que se va a requerir en, en el futuro de nosotros. Mi futuro es cortito, ya nos queda tanto futuro, pero a ustedes sí, así que es para pensar y aplicar el tiempo, porque eso es lo más importante que tenemos, nuestro tiempo, ¿no? Porque hay en este momento 89 personas conectadas y son 89 personas que han decidido aplicar el tiempo en aprender o cursar esta materia, como cualquiera sean los objetivos. Imagínense, 90 en este momento, sigue subiendo el rating. Entonces, nada, le dejo la inquietud. Y nosotros, si alguien quiere decir algo, a mí me interrumpen en cualquier momento, ¿no? Esto no es un discurso, es más, se me ocurrió hablar de esto para no arrancar tan directamente con, con las cuestiones administrativas, que sin más preámbulos vamos a comenzar a ver. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algo o vamos directamente a los bifes? Bueno, seguimos. Bueno, ahí, ¿cómo nos podemos comunicar? La comunicación y el vínculo entre nosotros. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas que estaban diseñadas para un curso totalmente presencial, pero justamente la pandemia nos ha dejado una marca que no se fue, que es el campus. Entonces, en el campus ya está subido, yo les envío un mail de todos modos les digo que en el campus ya está subido el cronograma, vamos a hablar sobre eso, la bibliografía del curso, que vamos a hablar de eso, la bibliografía y los capítulos por parcial, el link a la bibliografía y los apuntes, es decir, que ustedes todos los apuntes y la bibliografía que está en el curso lo tienen a disposición en PDF, en formato PDF. Las clases como esta que está en este momento, todas van a ser grabadas, van a ser subidas y los links también van a ser subidas al campus. Y por supuesto, tenemos la comunicación vía mail. Esto es importante que lo vean de vez en cuando porque, bueno, algunas cosas fuera de clase yo les comunico. Nada va a ir importante, trascendente, que fuera de la clase. La clase es, para nosotros, es el encuentro y en este encuentro es donde donde yo les voy a decir, qué sé yo, prepárense para tal cosa o este tema es importante, siempre vamos a utilizar las clases para eso. Así que, como punto, todas las clases, obviamente, las clases online van a ser grabadas, no las presenciales, ¿no? Después tienen en Facebook, hay una web que era previo a la situación de que existiera el campus, que ahí tienen @curso Roberto Vinetti, donde también subo información, la misma información que, no la misma información que tiene el campus, pero los links, por ejemplo, los links de esta clase, los links de las clases, y hay una comunicación más fluida entre la alumna y el alumno y el profesor porque te permite chatear más rápido y no mandar un mail que yo, obviamente los mails, tengo algunas instituciones, organizaciones y algunas otras universidades trabajan con el 365, tenés que salir, volver a entrar, es todo un lío, con lo cual no lo tengo en el smartphone. Tengo mi mail personal y bueno, los que en Facebook, si ustedes chatean en Facebook conmigo, yo les contesto ahí al toque. Así que
una duda, qué sé yo, profe, ¿usted dijo tal cosa o es así o asá? Asá, te digo y listo, ¿no? Y si no, tienen toda la misma información como antes tenía, en robertovinetti.com.ar, y esos son los puntos que ustedes tienen para acceder a todo el material necesario para este curso que ya está a disposición en el campus y en todo esto que les estoy diciendo. Bien, las clases son los lunes y jueves, hábiles siempre de 17 a 19. Todo lo que vamos a hacer va a ser de 17 a 19. Todos nuestros encuentros y nuestros exámenes van a ser de 17 a 19. El lunes es presencial, ya tenemos asignada el aula, es el aula 209. Hace 4.000 años que voy a ese aula, ya por lo menos ahora tiene ventiladores. Los jueves es virtual. Es probable que algunas situaciones laborales me hagan viajar y ese tipo de cosas, y yo nunca los dejo sin clases, así que generalmente lo que subo es un video de una clase para que ustedes los vean, se llama sincrónicamente, es decir, lo vean, cada uno acceda al video. Les reitero que siempre lo subo al campus, y también subo el link en Facebook. Bueno, ahí como les decía, las clases eran grabadas y siempre lo aclaro esto, los temas que no son vistos en, en clase, pero están dentro del cronograma, entran al parcial. No es que si yo no hablé, por eso se puede hablar de todo el contenido de la materia. Bien. Ausencias. Esto es importante que estén atentas y atentos a los mails o fundamentalmente Facebook, porque pueden producirse situaciones durante el día que me impidan, por ejemplo, estar los lunes, que es la más grave, la presencial, o estar como estoy ahora online. Y yo suelo avisar, aviso siempre, yo jamás falté a clase, jamás. Siempre avisé, pero jamás estoy diciendo que hace para ustedes, antes que nacieran, que vengo dando clases, yo jamás falté una clase. Jamás. Así que yo, no quiere decir que no me ausente, pero les aviso. Siempre les aviso. Y a veces la situación se complica y se me complica por ahí al mediodía, y entonces al mediodía les aviso. Pero nunca, así que estén atentas, no es necesario, perdón, que me sigan en Facebook, pero por lo menos miren a la página a ver si yo posteé algo que dice hoy no puedo dar clases, entonces antes de tomarse el medio de transporte que quiera que ustedes usen, para lo que sea, ya sea para engancharse online o para ir a clase, chispen ese tema o los mails para ver si se voy a estar presente. Profe, una consultita. ¿Podríamos fijar alguna vía comunicativa como para ver siempre la misma en el caso de que, bueno, vos tengas que ausentarte a la clase? Como para que no se suba una y de repente otros se fijen en otra, etcétera. Las vías son siempre la misma. ¿Sos Leandro? Porque veo Lea nada más. Leandro, sí, Leandro. Espérate Sí, que prenda la Leandro, cámara. las vías yo mando el mail y Facebook. Yo uso las dos vías, no es que uso una u uso la otra. Ah, A veces fantástico, eso no me había quedado claro. claro, el problema, ¿sabes? Que sí tengo que ser sincero. ¿Qué pasa? Yo estoy en la calle. Yo, por ejemplo, ahora vengo de una reunión, ¿no? Una reunión que duró todo el día. Yo me fui antes de la reunión porque obviamente tenía que dar clase. Suponete, se complica la situación. Yo estoy en la reunión, no estoy con la compu, no te puedo mandar un mail en ese momento. Entonces, ahí sí te escribo en Facebook. Pero si no, es el Facebook o el mail, digamos. Si no está en el mail, pegate una mirada en Facebook porque, por las dudas.
pegate una mirada. Y yo en Facebook siempre lo subo porque me es mucho más fácil, lo agarro desde el teléfono y lo engancho. Si no, te digo, jamás tuve problema a lo largo de todos estos años, porque nunca, ha sido muy pocas las veces que aviso en el día, muy pocas veces, muy pocas. Generalmente en una clase les aviso el día tal, no voy a dar clases y yo aviso de todos modos por mail. Así que no se hagan problema, que no es una situación habitual ni tampoco una situación que quedan colgados. Siempre tomo la precaución de que todos estén informadas o informados de este tema, ¿eh? Genial, profe, gracias. No, por favor. Así que, bueno, dicho esto, seguimos. Y acá está el cronograma, inamovible. Jamás he movido el cronograma. Jamás he movido el cronograma. Tienen el parcial, el primer parcial, obviamente, al ser presencial los lunes, ahí hay un error. El recuperatorio, el 26 es lunes. Voy a chequear, a ver si me equivoqué. Pero creo que me equivoqué de palabra, de día. Pero en junio, el 26 de junio. Creo que es lunes. Es lunes, sí. Así que discúlpenme, puse jueves, pero es lunes. El lunes 8 de mayo, falta bastante. Ojo, que hay mucho material para el primer parcial. El segundo parcial es el 12 de junio, como lo están viendo. El recuperatorio de uno de los dos parciales. No puedes recuperar los dos parciales. Recuperas uno. Para eso tenés que tener aprobado uno de los dos. Es el 26 de junio. Y el 3 de julio es el final. ¿Mm? Todos los exámenes son presenciales, pero son online. ¿Qué quiere decir esto? Es que ustedes van a tener que acceder, yo les voy a dar un link en ese momento, de manera presencial, a un formulario, que es el que provee la facultad, que es el Microsoft Form, en el cual ustedes deben responder las preguntas que son por sistema múltiple choice. Tiene las desventajas de un múltiple choice y las ventajas de que la corrección es inmediata. Somos muchas personas y realmente, generalmente por parcial, rinden entre 90 y 110 personas. Así que son muchas personas. Para corregir y tomar exámenes a desarrollar y todo eso. Tiene las pautas sobre el parcial, siempre son claras. El índice de aprobados es impresionante. El que estoy teniendo post pandemia es impresionante, pero bueno, no le encuentro otra metodología, dada la cantidad de estudiantes que se inscriben, o que se inscriben o que me tocan, no sé cómo viene la mano. Bien, este cronograma lo tienen subido también en el campus, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata esta historia de la materia? El enfoque que le damos a la materia es básicamente en lo que respecta a las cuestiones que hacen al diseño y al comportamiento organizacional, porque entendemos que las organizaciones son sistemas sociales, fundamentalmente. Esto no quiere decir que sean solamente cuestiones blandas, con las que se hablan. Las cuestiones blandas son aquellas que hacen a las cuestiones sociales, cultura organizacional, los departamentos de las personas, antes llamados recursos humanos, el departamento de las personas, esas cuestiones blandas, sino también las cuestiones duras que tienen que ver con los procesos, con todas esas, las automatizaciones, etcétera, etcétera. Obviamente vamos a incurrir en los dos campos, pero el concepto que nosotros tenemos o que yo tengo en el curso está por este lado. ¿Por qué te digo esto? Solamente para orientarte donde te estás metiendo, ¿no? Porque el objeto de estudio, perdón, el objeto de estudio es la organización, que la organización no tiene forma,
La organización es algo, es un sistema social, justamente. Digo sistema social porque más allá de que estemos vinculados de esta manera, si no hubiera personas de ambos lados, esto, o de todos los lados, no son, ustedes no están del otro lado, hay muchos lados, es decir, es una red que estamos armando en este momento. Y es una organización. Es una organización. Estamos dentro de una institución que es la Universidad de Buenos Aires y dentro de esa de institución la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué forma tiene la Facultad de Ciencias Económicas? No tiene forma. Es decir, ¿qué tiene? La forma del edificio. Esa es la forma de la Facultad de Ciencias Económicas como organización. Entonces, las formas se las damos nosotros para conceptualizar el estudio de las organizaciones. Que la organización en sí misma, sin que nadie la estudie, existe hace miles y miles de años y existió antes, miles y miles de años antes de que alguien empezara a estudiarlas, a las organizaciones. Por lo cual, nosotros estamos estudiando un fenómeno que sucede por sí solo. Es un fenómeno fáctico, no es un fenómeno práctico, es un fenómeno que existe, que nosotros nos ponemos a curiosear y a estudiarlo y le damos forma para conceptualizar cómo funciona. No quiero decir con esto que el estudio de las organizaciones no haya hecho que sean mucho más productivas, porque lo ha hecho. Entonces, este fenómeno de la organización es nuestro objeto de estudio y nuestro sujeto de estudio es la gerencia. Es la gerencia. ¿Qué quiere? Esto lo aclaro porque no es que no importa los trabajadores, la gerencia, porque vamos a hablar de toma de decisiones, vamos a hablar desde el punto de vista de la dirección de las organizaciones. No, obviamente vamos a hablar por ahí de la tarea, pero fundamentalmente nos vamos a enfocar en estudiar las organizaciones y en estudiar la manera de dirigir las organizaciones. Por eso, dentro del concepto de una organización como sistema social. Yo les diría que lo que vamos a hacer y a lo largo de la materia, y en las clases, yo diría que nosotros podríamos tomar que la realidad de las organizaciones como un concepto de una sopa, como que ese dibujito que están viendo ahí. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con esto, mejor dicho? El concepto de sopa, digo que la sopa puede tener una serie de componentes, lo cual algunos de ellos solapan a otros. Alguno podrá decir por el color de la sopa, bueno, esto se parece a una sopa de calabaza, y podrá decir, bueno, sí, es de calabaza, pero bueno, quizás alguno que tenga un paladar más fino podrá decir, y me parece que tiene un poco de cebolla, y también veo que tiene aceite de oliva, y tiene crema, y tiene queso, bueno, una serie de cuestiones. Esa es la realidad de las organizaciones. La realidad de las organizaciones es que lo que nosotros hablamos, en realidad está todo así mezclado en la realidad. Y entonces, ¿qué hacemos en clase? Lo que nosotros hacemos en clase es conceptualizar los componentes de la sopa. Entonces sacamos y vamos a hablar de la cebolla, vamos a hablar de la calabaza, vamos a hablar del queso y vamos a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la práctica no debemos olvidar que funcionan como una sopa, lo cual hace que la cuestión sea mucho más compleja que lo que nosotros estamos analizando, porque es un fenómeno social, vivo, que evoluciona permanentemente y que interactúa con el contexto. Es un sistema, además, las organizaciones son un sistema abierto, como lo deben haber visto en algunas otras materias, espero. Pero lo importante es que te quede claro es que lo que nosotros vamos a ver de manera ordenadita y de manera secuencial tiene que ver con una cuestión de concepto.
Pero en la realidad estamos sacando un componente de la sopa. Quiere decir que lo que se vea primero no es lo más importante, es una manera de arrancar a estudiar las organizaciones más en profundidad, pero después se va a relacionar todo con todo lo demás. ¿Mm? Es decir, todo lo que vamos a ver está absolutamente interrelacionado en la práctica. Bien, ahora ya vamos a entrar al tema de la bibliografía. Insisto, está todo... No, no vamos a entrar a la bibliografía, les mentí. No lo veía esto. Nosotros vamos a basar el desarrollo de la materia en estos 4 conceptos de planificación, organización, dirección y control. Planificar, organizar, dirigir y controlar, como quieras decirlo. Esto lo dijo Fayol hace más de 100 años. Y vos me decís, qué moderno que sos, loco, qué lindo, ¿no? Me estás trayendo, me arrancaste con inteligencia artificial y me estás trayendo algo de 100 años. Sí, porque conceptualmente sirve todavía, y mucho. Son 4 disciplinas distintas. Planificar es toda una disciplina, organizar es toda una disciplina. Obviamente que la disciplina de organización es la que está mucho más ligada a esta materia, que es donde vamos a focalizar más los esfuerzos educativos, por decirlo de alguna manera. La dirección es que, está bien, planificaste muy bien, organizaste muy bien, y ahora, ¿cómo hacer para que funcione? La dirección, obviamente, deben haber escuchado mucho la palabra liderazgo, tiene que ver mucho con el liderazgo, es aquello que te motiva para que vos hagas funcionar a la organización en función de lo que se planificó y en función de las estructuras, los recursos administrativos, etc. Y después todo eso, hay otra disciplina que se encarga de controlar que toda esa historia que vos hiciste de planificar, organizar y dirigir esté yendo hacia los objetivos que estableciste. Entonces, vamos a empezar la materia por este punto. Vamos a empezar la materia por este punto, después ahora vamos a ver los temas. Vamos a seguir por el tema de organización, vamos a seguir por el tema de dirección, vamos a ver cuestiones que tienen que ver con liderazgo, vamos a ver cuestiones hoy que tienen que ver con el trabajo en equipo. Atención con las estructuras. Estamos en un mundo de ruptura y en un mundo de ruptura no podemos responder exclusivamente con estructuras. Es una contradicción, ¿no? Si el mundo necesita ruptura, no podemos responder con estructuras. Entonces, las organizaciones están tendiendo a nuevas maneras de administrar la problemática que tienen por delante. Y los equipos de trabajo es una de ellas. Y lo que en control, vamos a ver, obviamente en control es toda una disciplina que está muy ligado obviamente a la disciplina contable, costos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ver algunos sistemas de información que están ligados a la información de retroalimentación, que comúnmente se dice, que es la información de retroalimentación siempre es una información de control. Es decir, cuando yo me conecté con ustedes, les dije, ¿me escuchan? Y ustedes dicen, sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Esa es una información de retroalimentación, una información de control. La manera de controlar es que ustedes me estaban escuchando. Bien, ahora sí, arrancamos. Bibliografía. Si quieren tomar nota, tomen nota. Yo no soy quien para decirles lo que tienen que hacer ustedes, pero esto que están viendo acá lo pueden bajar desde la web que les dije o el campus, no en Facebook, ¿no? En Facebook no está subido esto. En Facebook solamente, ojo, trayendo lo que dijo Leandro, perdón, en Facebook son comunicaciones. Por ahí les mando el link de la clase y les mando, por ejemplo, les mando una nota que me resulta de interés.
pero el mismo link de la nota se los mando por mail también. El acceso al examen lo hago en el campus, lo hago por mail y lo hago en Facebook y cada uno ingresa donde quiere. Estamos en presencial. Les digo el examen, desde ya les aviso, del examen que es aleatorio, es decir, las preguntas, el formulario me permite enviárselos de manera aleatoria, con lo cual a cada uno de ustedes las preguntas les llegan en orden distinto, ¿no? Es una manera, como estamos presencial y somos tantos, y el aula, si bien es grande, estamos todos apretaditos, así que la pregunta uno para una persona es distinta que para otra. Pero bueno, nada. El primer apunte que tiene, la evolución del mundo y de la organización, si bien dice Roberto Binetti, ustedes van a tener los autores referidos dentro de los apuntes. Yo hice apuntes, hago apuntes en realidad porque tenemos los seres humanos problemas con la lectura muy largas y de resumir libros y ese tipo de cosas. Entonces me dedico a realizar apuntes que en muchos casos son copy-paste, no es que son opiniones personales, son directamente del autor, perdón. En este caso es Lelot, es un belga, que escribió Reinventando las organizaciones, un libro, y en el cual habla de la evolución del mundo y de las organizaciones, a lo cual en cada etapa le otorga un color, y que va desarrollando a lo largo de los años esa evolución que se va dando, y es un tema sumamente interesante porque también liga la evolución de el liderazgo a eso. Por ejemplo, las organizaciones naranjas son las organizaciones logro, es decir, son las organizaciones típicas, características que estamos acostumbrados a estudiar, las jerárquicas, esas estructuras jerárquicas que estamos acostumbrados a estudiar, como para hacerles una introducción. Después vamos a ver el concepto de estrategia y vamos a ver distintos focos de estrategia, fundamentalmente también apoyados en Misber, y donde tenemos un concepto, digamos, de la estrategia no tanto exclusivamente desde el plan, desde de ejecutar un plan, desde la misión, sino que hay otras cuestiones que pueden ser consideradas también estrategias, es decir, hay como distintas maneras de gestionar una estrategia. Y me parece importante que ustedes la sepan, que existe eso. Después el concepto de cadena de valor, porque hoy estamos hablando permanentemente de crear valor, que hoy lo importante es que los puestos creen valor y que las organizaciones creen valor y que creen riqueza, que papá. Entonces, es decir, ¿qué es esa historia de la cadena de valor entonces? Vamos a estudiar qué es esa historia de la cadena de valor. Como ven, acá estamos todavía en la etapa de planificación, se podría decir de alguna manera. Porque después de eso vamos a ver del entorno organizacional. Hay dos entornos que se está hablando mucho hoy, que es el entorno VUCA con B corta y el entorno BANI, que son siglas que responden al concepto, a palabras en inglés, que obviamente están puestas en español, para que una manera de referenciar las situaciones que estamos viviendo hoy en el mundo y que afectan a las organizaciones, y para estudiar esta historia de qué es lo que nos rodea y cómo afecta a las organizaciones y cómo afecta justamente a lo que vamos a ver después, que tiene que ver con la estructuración y el diseño de las organizaciones. Y el último punto que tienen de apunte es responsabilidad social empresaria, donde RSE, que van a escuchar dando vuelta por ahí, para ver qué es esa historia de la responsabilidad social empresaria. Es decir, si vamos a ver una materia de diseño de las organizaciones, estamos hablando de estrategia y no vamos a considerar la responsabilidad social
empresaria que está absolutamente vinculada a 3 factores: a factores económicos, a factores sociales y a factores ambientales. Entonces, vamos a ver de qué se trata esa historia. Eso se trata, ese punto. Ojo que son apuntes, no piense que cada apunte tiene 70 y pico de hojas, ni mucho menos, deben tener 20 hojas, 20 carillas. Así que bastante resumido para leer, es bastante... Bueno, espero que les interese, qué sé yo, espero que les interese. Después de ahí, sí saltamos al tema en el libro de DAF, que también lo tienen para bajar al libro. No sé por qué a veces si lo bajás te da un error en 210, a veces si lo mirás colgado de la red no te da ese error, pero bueno, fíjense. De todos modos, cada uno de ustedes tiene su estilo, algunos lo bajan, otros lo imprimen. Si podemos no imprimir, mejor, ¿no? Pensemos, seamos conscientes del cuidado del medio ambiente. En realidad, estamos transitando la generación que más conciencia tomó sobre el medio ambiente y la última que tiene la oportunidad de hacer algo, ¿no? Hemos hecho desastres en el medio ambiente, pero bueno, ya muchos de ellos con muy, muy difícil solución. Se producen 380 millones de toneladas de plástico al año. Y nos quieren hacer creer que la responsabilidad es nuestra como consumidores, reciclar, 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 ¿no? 380 millones de toneladas de plástico al año, dividida por día, te da casi 1 millón por día. Entonces te da 1 millón de toneladas por día. Se acaba de producir en el día de hoy. Decime, ahora, si yo te digo que del plástico solamente se puede reciclar el 9% de los plásticos, quiere decir que nos están vendiendo un buzón bastante grande. No sé si vamos a poder cambiar el mundo, pero por lo menos no vamos a comprar los buzones que nos están vendiendo. Y vamos a tener mayor conciencia de lo que es esto del cuidado del medio ambiente. Bien. Finalizado estos apuntes que tienen que ver un poco con el tema de planificación, o ponerse a pensar globalmente las organizaciones con su entorno, su responsabilidad social, etcétera, etcétera, entramos ya directamente al libro de DAF, donde empezamos a ver ya el tema de estructura y efectividad organizacional, tema duro, digamos. Duro porque, por la característica, ¿no? Ahí tienen hasta dónde entra, que dice exclusive, que dice que no va. Y después vemos, ahí sí entramos al apunte, el comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional que se divide en tres etapas: el individuo, el grupo y el sistema organizacional. El comportamiento organizacional se mide, estos 3 factores son los 3 factores que afectan nuestras conductas en las organizaciones. Seguimos con el parcial 1, y vemos, después de ese apunte, tenés otra vez DAF, el capítulo 3 y el capítulo 10, que ya entramos en fundamentos de la estructura y después vemos cultura organizacional. Son apuntes, es como muy poco, la verdad, que vemos. Después vemos equipos de trabajo, cómo se crean los equipos de trabajo, la importancia de los equipos de trabajo. Hoy hay un concepto que se llama holocracia. La holocracia es un concepto... se me fue el autor, como si con ese hombre tengo un problema muy grave, no me acuerdo el nombre, pero bueno, se me fue. Iba a decir Brown, pero no es Brown, pues no importa. La holocracia, con H, es un concepto que habla de los equipos autodirigidos. Muchas organizaciones están aplicando eso. No es los equipos autodirigidos, dale, lo hacemos en 2 minutos, no. Es un tema complejo, es un tema, los equipos autodirigidos requieren mucha, pese a que son autodirigidos, hay mucha regulación de cómo tienen que funcionar los equipos. Es importante que ya lo vayan teniendo en las cabecitas porque es lo que se está viniendo hoy en las organizaciones. Equipo de trabajo, obviamente algunas cuestiones de liderazgo.
no sé si se deriva, porque lo holístico, no es Arthur. Bueno, me bancan un segundo, esperen un cachito. Brian Robertson. ¿Lo ven? Ahí se ve medio fuera de foco, ¿no? ¿Lo ven o no? No se llega a ver muy bien. No se llega. Parezco Mirta Legrand mostrando los libros. Acá, bueno, este es la burbuja emprendedora, me equivoqué del libro. Esta es Holocracia. Brian Robertson, Holocracia. De todos modos, nosotros lo vamos a ver a Holocracia al final del cuatrimestre, lo vamos a ver, no este libro específicamente, pero sí el concepto de Brian Robertson. Brian Robertson es un empresario. Así que, y generó es un sistema, digamos, una manera de organizarse por equipos. Bueno, y la burbuja emprendedora era este tema, la burbuja emprendedora. Este es un libro del 2017, que ya hablaba de la burbuja emprendedora, que fue lo que desató el conflicto financiero que yo le estaba hablando al principio de la clase. Pero bueno, nada. Brian Robertson, perdón, don Brian, pero nunca me acuerdo tu nombre. Ese es el concepto de holocracia. Bien. Parcial 1, como verán, tenemos para entretenernos el liderazgo, el conflicto en las organizaciones, y después vemos el tema de motivación. Es un concepto totalmente distinto al que generalmente se da como motivado, donde la motivación en realidad es una interacción. Vos te motivás de acuerdo a cómo te interaccionás con el medio en el cual te estás desarrollando. Es decir, que no es una actitud la motivación. No es una actitud. Después lo vamos a ver. También es un apunte, son apuntes chiquitos, relativamente chiquitos, ¿no? Pero recuerden que recién el 8 de mayo tenemos parcial en esto. Así que, si no, ¿qué van a hacer en los fines de semana? O quieren salir los fines de semana y quieren pasarla bien y divertirse. Tengo que agacharme porque me plomea. Ahí está. Bueno, ¿qué quieren? Salir a divertirse, pero bueno, seguimos con el parcial 1. Digo, no, ya terminamos el parcial 1. Entonces, el parcial 1 son dos hojitas, los apuntes, estos apuntes, la evolución, la teoría, el apunte de comportamiento organizacional, los 2 capítulos y estos 4 apuntecitos. Y esto es toda la bibliografía. La demos o no la demos en clase, obligatoria para el primer parcial. Les aclaro que los parciales tienen 20 preguntas, con lo cual las paseo y los paseo por todo el espectro de la materia. Pero yo les voy a decir bien por dónde viene la mano. Así que no se suiciden en masa, que no tiene importancia. Aparte, como verán, yo no sé si deben andar, yo nunca miro las encuestas, ni tengo la menor idea si cursen con el bobo que aprueba, no sé qué dirán las encuestas, pero como verán, el índice de aprobado es bastante alto, así que, bien, seguimos en señora. ¿Para promocionar 7 y 6 tiene que ser o puede ser? Bueno, ¿cómo? Bueno, la promoción, como ustedes saben, es 7, ¿no? Yo no voy a dejar a una alumna o a un alumno. No, ahora bueno, ya quieren que les explique los parciales y no les expliqué los parciales y se lo voy a explicar. Los parciales no restan, alguien me escribió recién, los parciales no restan. Esto es nuevo
me encanta que me interrumpa el chat, la imagen, y ya veo en manera automática cuando me escriben y lo puedo leer. Esto es nuevo del Team, de Microsoft Team. El año pasado no lo tenía. Y bueno, entonces, las preguntas mal respondidas no restan. Tampoco te obliga a responder todas las preguntas. Las preguntas tienen una sola opción, buena, ¿no? Tienen 5 opciones las preguntas. 3 opciones y las 2 últimas son ninguna de ellas o todas, ¿no? Las 2 últimas opciones, ninguna o todas. Y después las 3 opciones. No es difícil, la verdad que el último parcial, el cuatrimestre pasado, hubo gente que la entregó a los 45 minutos al parcial. Y le fue bien. Aparte, el parcial te tira la cantidad de puntos que haces. Entonces, con la cantidad de puntos, yo tengo una tabla, que ustedes la van a tener, pública. La tabla yo no me acuerdo muy bien, pero creo que era para el 4, eran más de 60 puntos, una cosa así. Pero no te quiero volver, lo que vos lo vas a tener en claro. Si tenés 65, 70 y 75 es 7, por ejemplo. Ahora, si vos tuviste 2,6, generalmente a esa gente, ¿qué te voy a hacer? ¿Rendir un final a una persona que tuvo un 6? Tuviste un 7 y un 6, un 7 y un 5. Todas esas cuestiones yo las voy viendo, porque justamente el porcentaje de aprobados alto que yo tengo, lo tengo por un concepto que para mí es absurdo, que el alumno rinda al final a 3 días de haber rendido quizás un recuperatorio. ¿Qué puede hacer la alumna o el alumno de evolucionar en una semana? Yo sé, yo me acuerdo, pese a que hace mucho tiempo, cuando era estudiante, decía, sí, este fin de semana me voy a poner, no voy a salir de joda, me voy a poner a estudiar. Y después el domingo a la noche te estuviste mirándose todas las películas que vi, y no vi nada, y no viste nada. Entonces, ¿quién puede evolucionar en una semana para rendir un final? Nadie. Entonces, como no creo en el final, me obliga el sistema a otorgarle notas más altas a las alumnas y a los alumnos para que promocionen la materia. Entonces, digo, una alumna que anda en 6, ahí que anduvo en 6, 6 y pico, y que anduvo cerca, un poco 7. Está para 6, pero le pongo 7. Entonces, por eso tengo los índices de aprobación tan altos, por culpa del sistema. Cuando no había finales era otra cosa. Yo podía calificar con 4, el alumno decía, bueno, tengo un 4, pero lo mismo promocionaba, y ese tipo de cosas. Las personas que estén por debajo de 6, ya te diría que es difícil que promocionen, mejor dicho, imposible, y van al final. Yo les recomiendo que rindan el final, el 3 de julio es la fecha, ríndanlo este cuatrimestre. Ríndanlo porque es mucho más simple, porque es exactamente el mismo esquema que el primer parcial, exactamente el esquema que el segundo parcial, exactamente el mismo esquema que el recuperatorio, exactamente el mismo esquema que el final. Entonces, vos tenés todo fresquito, tenés todo rápido, yo ya te conozco, los que llegan a final no son muchas personas, te conozco, y el final con un cuatrito zafás. Entonces, no es lo mismo porque yo cambio la bibliografía, te venís dentro de un año y pico y venís y tenés que leer todo distinto. Yo cambio mucho la bibliografía, lo he cambiado del año pasado a hoy también, algunos temas. Entonces, nada, ustedes hagan lo que quieran, por supuesto, ¿no? Pero bueno, después vamos a ver con toda claridad, cuando nos acerquemos al examen, cómo va a ser el examen, cuáles son los puntos más importantes. Yo les voy a decir todo eso como para que ustedes vengan orientadas y orientados a lo que va a ser cada uno de los exámenes, ¿no? Bien.
Estamos en el parcial 2, que ahí lo están viendo. Parcial 2, como verán, es mucho DAF. Mucho DAF. En realidad, como ven, es esto nada más para el segundo parcial, porque hay muchas menos clases y mucho menos días, desde el 8 de mayo al 12 de junio. Prácticamente ahí hay un mes. Con lo cual, tenemos los 4 capítulos de DAF, tecnología de manufactura y servicio. Este es un tema importante porque vamos a ver un concepto que está ligado a la modernidad, que está ligado a la nueva manera de producir, la producción en masa personalizada. Es un tema interesante de analizar, la producción en masa personalizada, que tiene que ver justamente con la utilización de la información que hoy se dispone de los usuarios. Y el uso de la tecnología de información para la coordinación y el control, el capítulo 8, el capítulo 11, innovación y cambio, todo un tema el cambio. Hoy en día hablar de cambio es un tema bastante particular en un mundo donde permanentemente evoluciona, con lo cual cuando ustedes encuentran esas grandes reestructuraciones que nos venden, que Meta, o sea, Facebook, tiene que despedir 10.000 trabajadores y ahora tiene que despedir otros 10.000 trabajadores. ¿Qué pasó? 20.000 personas te sobran y ¿en qué estabas pensando? ¿Dónde iba a ir la cosa, no? Bueno, después nos enojamos con la gente cuando la gente no se involucra en las organizaciones y no se compromete en las organizaciones. Pero resulta que por los CEO, en este caso Zuckerberg, sale y dice, voy a despedir a 10.000 personas y el valor de las acciones sube, con lo cual él gana dinero haciendo esas cosas. Pero bueno, y después quiere que la gente se comprometa en las organizaciones. Algo mal estamos haciendo para que la gente reaccione así. Y por último, para que llevarnos a temas para guiar bien las organizaciones, la transformación digital de las organizaciones. ¿Qué es esta historia de transformar digitalmente las organizaciones? Y cerramos el primer concepto que vimos del ELO con el concepto de organizaciones TIL. TIL es un color, que él le puso un color, que es un color verde azulado. Ese color TIL, esa organización TIL, es la que tiene incluida el tema de la holocracia que les mostré recién de don Brian Robertson. Bien, hemos llegado al final de lo que les quería decir hoy. Toda la información que yo les brindé ya está subida en el campus, así que lo pueden tener en este instante ya y pueden observarlo. Es interesante ya que tenemos estos elementos, cuando tengamos las clases presenciales y veamos los temas, que por ahí puedan seguirlo con el teléfono y pueda seguir, abras el archivo y pueda seguir, y por ahí me pasa que en las clases presenciales o en estas online me preguntan muchas cosas que si yo estoy leyendo acá, esto sería así, asá, nada, agrega cosas a la clase y que no sea toda una exposición de monólogo de mi parte. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran, alguna inquietud? Bueno, más o menos tipo 20 horas. Suelo subir a veces cuando tengo algunas otras ocupaciones, lo subo al día siguiente, subo el video de las clases y lo tienen para el que lo quiere ver por primera vez, o etcétera. Yo no tomo lista, así que
Si vienen bien y si no vienen, somos todos grandes, así que no voy a andar controlando a cada uno. Sí. Para la gente que no pudo estar, ¿el link lo puede ver cualquiera? El link Sí. es para YouTube, así que yo lo subo bueno. a mi canal de YouTube y sí, no es necesario que entres con el mail de la Facu, como ese tipo de cosas, no. Bárbaro. Lo que sí es, bueno, yo lo subo a Facebook, así que si querés no entrar al campus, lo podés hacer. Yo lo subo a Facebook y al campus, siempre, a los dos lados, al link. Sí, me preguntaba porque hay profesores que solo lo pueden ver los que entraron con el mail de la Facu, por eso. Claro, porque utilizan la nube del Team, seguramente. Entonces te da la nube, el Team, quedan grabados en la nube de Microsoft y bueno, yo no lo hago en la nube, lo subo a mi canal de YouTube. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesor, yo quiero hacer una pregunta más que nada conceptual y para la práctica. Por casualidad, ¿vamos a llegar a analizar la responsabilidad de las empresas y de los directivos en función de la ley de responsabilidad penal? ¿Por casualidad? Bueno, no específicamente hablamos de cuestiones penales, yo no soy ni mucho menos un experto en el tema, sí fui miembro de directorio y sí puedo responder algunas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad penal. Mucho tiene que ver también con el tema de la organización jurídica, es decir, si sos sociedad anónima o no sociedad anónima. Ustedes tienen que tener en cuenta que la responsabilidad penal es un tema, es un fuero, el fuero penal que actúa totalmente distinto al comercial y al civil. Es decir, el comercial lo que sirve es el papel, es decir, vos me debes plata. Brígida, ¿quién fue quien habló? No me acuerdo. Yo, Mariana Paulina. Núñez Chas. Mariana. Entonces, Mariana, yo te digo, vos me debes plata. Entonces vos me decís, no, vos nunca me diste nada. Si yo no tengo un comprobante en el cual vos me firmaste que recibiste mi dinero, chao. Sí, es tu palabra contra la mía. Bien. Anda a probar que yo me prestaste plata, sí, obviamente. Comercial, En comercial. ahora, si vos dijiste, el profesor dijo tal cosa o tuvo una actitud de abuso o de acoso y todo eso es otra historia. Totalmente distinta. Totalmente distinta. Yendo a la dirección de las empresas, la responsabilidad penal puede ser que, por ejemplo, una vez los miembros del directorio de EDESUR o de EDENOR, alguno de las dos, no me acuerdo, fueron imputados penalmente porque un día de lluvia, una pobre persona, estaban haciendo una reparación y obviamente no estaban trabajando, se cayó en el pozo y murió electrocutado. Entonces le hicieron una demanda, todos fueron demandados penalmente, no sé en qué terminó esa demanda. Pero si vos tenés los procedimientos lo suficientemente bien diseñados en las organizaciones, vos como directivo de la empresa podés decir, perdóname, pero ponele, el supervisor de cuadrilla, no sé cómo está organizado, el supervisor de cuadrilla tiene este manual. O sea que la responsabilidad penal no es mía, es de él que no cumplió con lo que yo le dije. ¿Entendés? Entonces lo penal puede bajar. Lo penal puede bajar. Obviamente el penal tributario no, si la empresa no paga sus obligaciones tributarias, obviamente el imputado generalmente es el presidente de la compañía. Y dependiendo de si hay de la causa, pero generalmente es el imputado penalmente por la ley penal tributaria, es el presidente de la empresa. Sí, no, yo
Sí, o sea, yo más que nada lo que apuntaba la pregunta era como también existe lo que es el famoso código de ética, los procedimientos para implementarte en la organización. Apuntaba más para la parte administrativa que a la penal en sí, la jurisdicción penal. Por Claro, eso. bueno, ahora hay mucho, bueno, lo que pasa es que hay mucho código de ética, hay lo que se llama hoy el greenwashing, es decir, que es un término en inglés como diciendo, como una lavada de cara verde, como diciendo, pongo un poco lo subo a la web, un poco de código de ética, entonces yo sigo todos responsabilidad social empresaria, ¿no? Sí, O sea, hay un poco de eso también, hay mucho de eso, sí. demasiado. Hay mucho de eso, así, mejor dicho. Hay mucho de eso que soy responsable socialmente porque le doy dinero a un comedor. Está muy lindo, que a un comedor popular, está bien, está muy lindo, pero tu responsabilidad social como compañía es mucho más amplia que eso. Mucho más amplia que eso. No ayudar a un comedor de gente en situación vulnerable. No es así la responsabilidad social empresaria, es mucho más profundo. Sí. Así que Listo. sí, lo vamos a ver. Listo, gracias. Bueno, entonces ha sido un placer. Bienvenidas, bienvenidos. Nos estamos viendo el próximo lunes. Ah, no, Marcos, adelante Marcos. No, me confundí, quería reaccionar nada más. Gracias. O un saludo fue, bueno. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. Los días lunes, las clases presenciales, ¿arrancamos a las 5 en punto? ¿O suele retrasarse? Yo porque tengo que salir de trabajo para saber más o menos. Generalmente las presenciales las arranco 5:15, pero no para que todos tomemos 5:15 para venir, porque como sé que uno llega, entonces si empiezo a las 5 empiezan a entrar. El aula, por suerte, la persona que entra viene del fondo, ¿viste? Yo estoy en la otra punta, pero hay aulas que el alumno entra por el pizarrón, ¿viste? Entonces, más jodido, porque estás escribiendo y te sale del pizarrón el alumno, buenas tardes. Entonces, el aula es mucho más amigable para aquella persona que llega tarde, no interrumpe a nadie, no tiene que cruzar todo el aula diciendo perdón, se me hizo tarde, toda esa historia. Pero yo generalmente suelo comenzar la clase y cuarto, pero hoy cuarto, la comienzo. Dale, perfecto, muchas gracias. ¿Ah? No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias y nos vemos en la próxima clase y ya tienen todo para empezar a leer, así que adelante. Chao, gracias. Nos Chao. vemos, profe, Chao, gracias. muchas Hasta gracias. luego. Nos vemos el lunes. Luego. Gracias.